Llegamos a la sesión número 13 de Ciencias Naturales, en la cual nos pide que leamos un poquito este párrafo y nos pregunta: ¿qué es un área natural protegida? Es una porción territorial definida nacional o internacionalmente bajo leyes establecidas normalmente con el objetivo de preservar algún bien material o natural, por ejemplo bosques, lagos, ríos, selvas, etc. ¿Qué áreas naturales protegidas conoces y qué especies consideras deben estar en las áreas naturales protegidas? Tenemos aquí el siguiente esquema de la mariposa y cuáles son las propiedades intensivas: pues el color, la textura, el brillo y el olor, y las extensivas: longitud, masa, peso y volumen. Tenemos en este caso el llenado de este cuadro. ¿Qué tipo de nutrición utiliza la mariposa? Heterótrofa, y las flores autótrofa. Definición del tipo de nutrición: la heterótrofa es el tipo de nutrición donde los organismos requieren de tomar los nutrientes a partir de otros seres vivos, y la autótrofa es el tipo de nutrición donde los organismos son capaces de producir sus nutrientes mediante procesos de fotosíntesis. Tenemos el siguiente esquema. Nos hacen las siguientes preguntas: ¿qué diferencias químicas hay entre dióxido de carbono y oxígeno? El dióxido de carbono es un compuesto que se conforma de elementos diferentes, carbono y oxígeno, mientras que el oxígeno es un elemento, es decir, no se compone de átomos diferentes. ¿Cuáles son los componentes más pequeños del dióxido de carbono? Pues un átomo de carbono y dos de oxígeno, ¿no? ¿Qué otros elementos y compuestos están presentes en el proceso de fotosíntesis? El hidrógeno, que junto con el oxígeno forman el compuesto del agua, y otros compuestos como el dióxido de carbono y los carbohidratos. Aquí tenemos: solicite la realización de la siguiente actividad retomando la molécula de dióxido de carbono. El elemento C, que es el carbono, tiene la masa atómica de 12, 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Y el oxígeno 16, 8, 8 y 8. Y podemos observar mediante este diagrama de Bohr la diferencia entre el carbono y el oxígeno. Vamos a contestar: ¿qué es un átomo? Es la unidad más pequeña que constituye la materia y se conforma de un núcleo con protones y neutrones, así como los orbitales con electrones. ¿Los átomos y las células son lo mismo? No, las células son parte más pequeña de la materia viva, mientras que los átomos son parte más pequeña de la materia que se ocupa en un lugar y espacio. Tenemos el siguiente texto: ¿por qué existen dos tipos de nutrición? Coloca una X en la célula que corresponda. El organismo: en la mariposa, célula vegetal o animal. Animal. El cempasúchil vegetal, el elote vegetal, colibrí animal y águila animal. Vamos a completar la cadena alimenticia. Tenemos sol, la asclepia, luego la mariposa, que se deriva en la lagartija, ave y lechuza, y luego la lechuza, todo intervenido por el hongo. ¿Qué función cumplen los hongos en esta red trófica? Actúan como descomponedores y es el último eslabón de la cadena alimenticia. Vamos a complementar el texto. Las reservas naturales, mediante la huella ecológica, contienen clorofila y pueden realizar la fotosíntesis, absorbiendo el dióxido de carbono, los combustibles fósiles y transformando el oxígeno en la disminución del efecto invernadero. ¿Cómo se relacionan las áreas naturales protegidas en la huella ecológica? Reduce el impacto ambiental, absorber carbono y protegiendo especies en peligro. ¿Y qué actividades humanas consideras que pueden afectar a la mariposa? Pues la deforestación, contaminación y la pérdida del hábitat. Llegamos al área matemáticas. Vamos a leer la siguiente información y vamos a contestar este cuestionario que habla sobre la huella ecológica, que mide el impacto humano en la naturaleza. Son 8 categorías que representan varias maneras en las que consumimos la naturaleza día tras día. Y esto es de manera personal. En un día normal permanezco en la regadera durante, y vean ustedes, ponen el tiempo, bajo la palanca del inodoro cuántas veces, y vamos llevando cada uno de los hábitos. Hoy lavé el coche, o regué las plantas, y vamos dando la puntuación que vamos obteniendo del lado derecho y hacemos el subtotal. Lo mismo con el siguiente espacio, con la comida, que es lo que comemos, los alimentos de consumo, si hago composta y sobras, de los alimentos que consumo, cuáles son precocinados, y también marcamos el subtotal. Lo mismo con el transporte: a pie, en bicicleta, transporte público, de qué dimensiones es el coche que uso a diario. Estas se contestan de manera personal. En la vivienda hacemos exactamente lo mismo. Con el uso de la energía: los meses fríos la temperatura de nuestra casa es tal,
etcétera, etcétera. Si utilizamos ventilador, etcétera. En cuanto a la ropa, vemos aquí todos los datos. En cuanto a los productos, y en cuanto al ocio, la cantidad de tierra convertida en campos, pistas, piscinas, gimnasio, parking desde uso normal, suman en una normal, cuántos equipos necesita para las actividades del día a día, etcétera. Transferimos los subtotales para obtener el total. Obtén tu huella. Mi huella ecológica es de tantas hectáreas. La huella ecológica por persona en otros países de Estados Unidos es de 10 hectáreas, Canadá 9, Italia 4, Pakistán menos de 1 hectárea. Hay que comparar los resultados. Una cuarta de la superficie del planeta es biológicamente productiva, lo que equivale aproximadamente a cuántas hectáreas. Recupera este dato de la sesión 1. Calcula cuánta tierra biológicamente productiva se dispone por persona. 12,000 millones entre 6.3 es 1.9 hectáreas. ¿Cuántos planetas tierra adicionales se necesita para cumplir con la demanda de la población? ¿Qué conclusiones se extraen? Vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de riesgos puede sufrir una persona que está expuesta a la descomposición de los resultados orgánicos y otros que desechamos comúnmente? Pues se contrae enfermedades, se aspiran gases, el dióxido de monóxido de carbono, ácido sulfídrico, así como exponentes o exposiciones por acumulación de gases tóxicos que no permiten respirar. ¿Consideras que vivir en un ambiente contaminado puede afectar el equilibrio físico? Debemos contestarlo. ¿Qué te parece la proliferación y exceso de basura en nuestro entorno por la falta de educación ambiental? Y vamos a llenar el siguiente cuadro. Definición: ¿qué es la salud mental? ¿Qué es la salud física y la salud social? La salud mental, tenemos aquí la definición, la salud física y la salud social. ¿Cuáles son los efectos de la salud mental, de la salud física y de la salud social? Aquí lo podemos analizar. Por ejemplo, la salud física, el estado de bienestar que tiene ausencia de enfermedades y un buen funcionamiento fisiológico. Y los efectos: problemas de salud por respirar aire contaminado a causa de la quema de la basura sin control. Tenemos el siguiente texto: la juventud en favor de la acción climática. Y nos va a ayudar a ¿cuál es el propósito? Pues exponer de manera que los jóvenes y niños se han manifestado en contra del cambio climático y las acciones que han generado por la UNICEF. Te pregunta de manera personal si te identificas con algunas acciones y por qué los niños y jóvenes de hoy en los que enfrentarás las peores consecuencias del cambio climático son los que las enfrentarán, porque en la actualidad la aceleración del cambio de clima se debe a la acción del hombre y si no hacemos nada, pues cada vez será peor. Aquí vamos a poner acción y cómo podemos implementarla y checamos las fuentes. Bueno, con esto estamos terminando la sesión del día 5 en esta materia de ética y estamos terminando con el caso número 1. Aquí pasaríamos a una sesión de valorando mi aprendizaje que se tiene que contestar de manera personal. Con eso terminamos, nos vemos más adelante.